¿Alguna vez han sentido que su propia sangre los empujó hacia el abismo? Yo sí, y lo más duro no fue caer, fue levantarme sola, con las rodillas sangrando y el alma hecha trizas. Buenas tardes, mis queridos y mis queridas. Me llamo Rosa Angélica Márquez, tengo 81 años y nací en un pueblito escondido entre los cafetales de Chiapas. Hoy me animé a contar una historia que me partió la vida en dos, la de una hija que me llamó madre solo cuando le convenía y me escupió el alma cuando ya no le fui útil. Mi historia comienza con amor. O eso creía. Me casé a los 18 años con el que fue mi primer y único novio, Martín, un hombre alto, carismático, trabajador, y con una sonrisa que podía derretir hasta la piedra más dura. Al principio, todo era bonito, vivíamos con lo justo, pero nos bastaba. Cuando nació nuestra hija, Mónica, sentí que la vida por fin tenía sentido. Ver sus manitas diminutas, oír su llanto por primera vez. Sentí que había nacido para protegerla, pero no sabía que a veces uno cría víboras pensando que está sembrando flores. Martín empezó a cambiar cuando Mónica cumplió 3 años. Llegaba borracho, agresivo, me gritaba por cualquier cosa, y cuando no gritaba, callaba por días enteros como castigo. Una vez, sin motivo, me aventó una taza que casi me revienta el ojo. No me fui. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque creí que era pasajero, porque muchas veces el amor mal entendido es una trampa. Pero lo peor fue cuando Mónica empezó a repetir sus palabras. Tenía apenas 6 años cuando me dijo: papá dice que eres una inútil, mamá, que no sirves ni para barrer. Me rompió por dentro, no por lo que dijo, sino porque su vocecita lo decía convencida. Era como ver a mi esposo dentro del cuerpo de mi hija. Los años pasaron y Mónica creció con ese veneno dentro. Yo intenté, se los juro, le di todo: comida caliente, cuadernos nuevos, cuentos antes de dormir, pero siempre parecía mirarme con desprecio, como si le estorbara mi existencia. A los 14 ya me gritaba como su padre, a los 16 ya no regresaba a dormir, y a los 18 me dijo en la cara que se iba con un hombre 20 años mayor porque conmigo no tenía futuro. Vieja, amargada, me dijo, nunca hiciste nada con tu vida, y se fue con un maletín prestado y mi corazón arrugado dentro de su mochila. Yo seguí trabajando en lo que podías, limpiando casas, vendiendo empanadas, cuidando niños. Me volví invisible para todos. Solo doña Pina, mi vecina de toda la vida, me preguntaba cómo estaba. Le mentía. Claro, le decía que estaba bien, pero por dentro me estaba apagando, como una vela olvidada en una esquina, hasta que un día, muchos años después, Mónica volvió, tocó mi puerta como si nada, con la barriga hinchada de 8 meses, los ojos llorosos y un papel en la mano. Mamá, necesito tu firma. Es para que el niño tenga un seguro, para que esté protegido. Yo, ingenua, abrí mis brazos, la abracé, le preparé café, le calenté tortillas. Creí que era la vida dándome una segunda oportunidad de ser madre. No sabía que lo que me estaba dando era la última puñalada, pero eso se los cuento en la próxima parte. Mónica se sentó a mi mesa como si el tiempo no hubiera pasado. Me miró con esos ojos grandes que había heredado de mí, pero que ya no reconocía. No eran los ojos de mi hija, eran los de una desconocida que venía a pedirme algo que no entendía del todo. Mamá, es solo una firma. Mira, aquí dice que me autorizas a que el niño quede a cargo de mi pareja si me pasa algo. Es por su seguridad. Yo no entendía muy bien, nunca fui de leer papeles complicados, pero la palabra nieto me llenaba el pecho. Pensé que tal vez, solo tal vez, tenía una nueva oportunidad para amar, para hacerlo bien, para no fallar. Tomé el bolígrafo con la mano temblorosa. Antes de firmar, le pregunté, ¿y su padre? ¿Dónde está? Ella bajó la mirada, me dejó. ¿Y este nuevo hombre? Bueno, me ayuda, pero está enfermo. Por eso quiero asegurarme de que el niño esté protegido si algo me pasa. Mentira, hoy lo sé, pero ese día le creí cada palabra. Firmé sin saber que con esa firma estaba cediendo mis derechos, mi casa, mi tranquilidad, y mi última ilusión de enmendar lo que una vez se quebró. Los días siguientes los pasó en casa, comía, dormía, se bañaba, todo con esa naturalidad de quien se siente con derecho.
pero no hablábamos mucho. Cada intento mío por acercarme era rechazado con frialdad. Solo hablaba por teléfono con alguien a quien llamaba el licenciado, y cada vez que lo hacía, se encerraba en mi habitación, hasta que una tarde, después de lavar los trastes, entré al cuarto y la encontré revolviendo mis cosas. ¿Qué haces?, le pregunté. Busco mis papeles. Todo lo que está en esta casa me pertenece ahora. Mamá, lo firmaste tú. Esta ya no es tu casa, es mía. Me temblaron las piernas. Sentí un vacío en el estómago como si me hubieran arrancado las entrañas. Pensé que era un malentendido, un error. ¿Cómo que tuya? Esta casa me la construyó tu abuelo con sus manos. Aquí creciste, aquí lloraste, aquí te curé la fiebre y te canté canciones cuando tenías miedo. Ella se dio la vuelta con una sonrisa cínica. Nunca olvidaré esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que ya no tiene alma. Pues te digo algo, mamá. Ahora la casa está a nombre de mi hijo, y yo soy su madre, así que si quiero, te echo a la calle esta misma noche. Y lo hizo. Me echó con una bolsa negra que apenas alcanzó para mis 3 mudas de ropa y la foto de mis padres. Me echó, como se echa una perra vieja que ya no sirve. Me quedé en la calle, sola, de noche, bajo una lluvia que parecía burlarse de mí. Los vecinos miraban por la ventana, pero nadie salía, nadie decía nada. Nadie se metía. Ahí fue donde aprendí que el silencio de los otros también puede matar. Dormí esa noche sentada en una banca del parque, con la bolsa entre los brazos como si fuera un escudo. El viento helado me calaba los huesos y el corazón me pesaba tanto que sentía que no iba a despertar. Pero desperté, porque las mujeres como yo, las que han sido traicionadas por todos, incluso por sus entrañas, aprendemos a seguir, aunque duela cada paso. A la mañana siguiente, fui a tocar la puerta de doña Pina, mi vecina de toda la vida. Me abrió con los ojos llenos de sorpresa y compasión. ¿Qué te pasó, Rosita? ¿Por qué estás así? No supe ni qué responder. Solo la abracé y lloré como una niña. Me temblaban los labios, el cuerpo, la memoria. Doña Pina me ofreció su sofá, un café caliente y lo más valioso, su escucha. Le conté todo. Me sentí tan ridícula por haber creído, por haber firmado, por no haber leído, por querer recuperar un cariño que nunca existió, y entre suspiros me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Las heridas de sangre no siempre cierran con puntos. A veces hay que aprender a vivir con ellas abiertas. Esa tarde me acompañó a la delegación, para averiguar qué podía hacer. Me dijeron lo de siempre. Usted firmó. Señora, aquí no hay delito. Su hija no la obligó. Usted cedió sus derechos por voluntad propia. Voluntad propia, así le llaman al engaño ahora. Intenté buscar ayuda legal, pero no tenía dinero, ni contactos, ni pruebas. Solo tenía mi palabra rota y mis lágrimas como testigos. Y entonces, cuando pensé que no podía caer más bajo, llegó la noticia: Mónica había vendido la casa de mis padres, la casa donde guardaba las cartas de amor de Martín, los dibujos que ella hizo de niña, los recuerdos que me quedaban de una vida entera, todo vendido por una cifra miserable para largarse con un hombre que la dejó 2 semanas después. Fue como morir en vida. Pasaron los días. Viví con doña Pina durante un mes, ayudándola con sus cosas, limpiando, cocinando, pero me sentía como un fantasma, hasta que una tarde, mientras lavaba la ropa, la escuché hablar por teléfono. Sí, todavía está aquí, pero ya, no puedo tenerla más tiempo. Pobrecita, da lástima. Me quebré, no por sus palabras, sino porque eran verdad. Yo era una carga, una sombra, una abuela sin casa, sin hija, sin nada. Esa noche salí sin hacer ruido, con mi bolsita en la mano, sin molestar más. Me senté en la terminal de camiones, viendo los destinos escritos en los letreros y me pregunté, ¿a dónde va una mujer sin rumbo? Y entonces recordé algo, una palabra, un lugar: Mérida. Mi tía Eduviges vivía allá, la hermana menor de mi madre. No sabía si seguía viva, no sabía si me recordaría, pero era mi única esperanza, y fue así como, con lo poco que tenía, me subí a un autobús rumbo al sur. No llevaba más que una bolsa, una foto arrugada, y una promesa silenciosa: no volver a rogarle cariño a nadie nunca más. El camino a Mérida fue largo,
polvoso y lleno de pensamientos que me apretaban el pecho. Miraba por la ventana como si allá afuera pudiera encontrar alguna señal, algo que me dijera que todavía tenía un propósito, que no era solo una abuelita arrastrando recuerdos rotos en una bolsa negra. Llegué a la terminal cuando el sol apenas comenzaba a salir. Me sentía como una forastera, como una niña perdida en cuerpo de anciana. Caminé por las calles sin saber exactamente a dónde ir. No tenía dirección, solo el nombre del barrio donde mi tía solía vivir, San Sebastián. Con el corazón latiendo, como tambor viejo, le pregunté a un vendedor ambulante si conocía a doña Eduviges Márquez. Claro, la comadre Viges. Vive a 2 cuadras, pasando la panadería. ¿Es usted familia? Asentí con una sonrisa que intentaba esconder las ganas de llorar. Cuando toqué su puerta, una mujer delgada, de cabello blanco recogido en un moño y ojos vivos, me miró sorprendida. Rosa, Rosa Angélica, santos cielos, pensábamos. ¿Qué estabas muerta? No pude hablar, solo lloré como no había llorado desde que me echaron. Lloré en sus brazos como cuando era niña y me raspaba las rodillas corriendo detrás de los perros. Mi tía me hizo pasar, me preparó chocolate con pan dulce y me dejó hablar, pausadamente, entre sollozos. Me escuchó como solo una mujer que ha vivido puede escuchar, sin interrumpir, sin juzgar, con las manos tibias sobre las mías. Te vas a quedar conmigo, Rosa, me dijo con voz firme. No eres ninguna carga, eres familia, aquí hay espacio y hay cariño. Esas palabras me acariciaron el alma. Pasé los primeros días durmiendo sin miedo, sin sobresaltos, sin sentirme un estorbo. Ayudaba en lo que podía, barría, lavaba, cocinaba. Poco a poco mi cuerpo volvió a agarrar ritmo y mi alma a encontrar silencio. Mi tía me hablaba mucho de Dios, de las pruebas que nos pone, de cómo a veces es en la desgracia donde se revelan los verdaderos milagros. Y yo, aunque no era muy devota, empecé a encontrar consuelo en esas palabras. Una tarde, mientras poníamos maíz a cocer en el fogón, me dijo algo que me marcó. No viniste a este mundo a mendigar amor, Rosita. ¿Quién no supo valorarte, que se ahogue en su propia ausencia? Tú no estás sola, nunca lo estuviste. El dolor no te define, te moldea, y tú estás hecha de hierro dulce, como las mujeres de antes. Ese día entendí que tal vez no era el final, tal vez estaba comenzando una nueva vida, no la que había soñado, no con la hija que parí, pero sí con la dignidad recuperada, y con el alma, por fin, comenzando a sanar. Mi tía Eduviges tenía un jardín pequeño pero lleno de vida. Había albahaca, ruda, menta, y un limonero viejito que aún daba frutos. Por las mañanas me gustaba salir a barrer el patio, regar las plantas, escuchar a los pájaros y sentir el sol calentándome los huesos cansados. Era como si la tierra me hablara bajito, recordándome que yo también podía florecer de nuevo. Una mañana, mientras sacudía una cobija en el tendedero, una vecina se me acercó. Era una señora robusta, de trenzas largas y sonrisa amable. Me dijo: «Usted es la sobrina de la Viges, ¿verdad? Mucho gusto. Yo soy Marta». Ella me habló de usted. Dijo que era buena para cocinar. Asentí, tímida. «¿Y por qué no pone un puesto en el mercadito de los jueves?», sugirió. «Aquí la gente se pelea por unos buenos tamales o unos buñuelos de mano sabia como la suya. No se necesita mucho, no más ganas y sazón». La idea me revolvió el estómago. Yo, después de todo lo que había pasado, salir, exponerme, confiar, pero esa noche, entre los ruidos suaves del campo y el canto lejano de un grillo, me acordé de algo que mi padre decía: cuando no sepas qué hacer, haz lo que tus manos saben hacer. Ellas recuerdan el camino incluso cuando el corazón está perdido. Mis manos sabían cocinar, así que al día siguiente, con un poco de masa que me regaló mi tía, preparé empanadas de chaya con queso y unos bollitos dulces rellenos de guayaba. Marta me prestó una mesita y un mantel, y allá fui, temblando como hoja al viento, al mercado de San Sebastián. Los primeros minutos fueron eternos. La gente pasaba, miraba, seguía, pero luego una señora probó una empanada, cerró los ojos, y dijo: «Dios mío, esto sabe a infancia». Y como si esas palabras fueran un conjuro, la gente empezó a llegar. Se corrió la voz.
Vendí todo, hasta el último bollito. Regresé a casa con el mandil manchado, los pies cansados, y el alma llena. Mi tía me abrazó con fuerza y dijo con orgullo: te lo dije, Rosa, eres una mujer de raíz profunda, puedes estar herida, pero no estás muerta. Y esa noche dormí con una sonrisa, no porque todo estuviera resuelto, no porque el pasado hubiera dejado de doler, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía mirar al futuro sin miedo. Los jueves se convirtieron en mi día favorito. Me levantaba antes de que saliera el sol, ponía a cocer el maíz, molía la masa, preparaba el relleno con cuidado. Cada empanada, cada bollo, cada tamal que cocinaba llevaba una pizca de mí, del dolor que me tragué, de las lágrimas que no dejé ver, pero también del amor que aún me quedaba. El mercado de San Sebastián se volvió mi nuevo hogar. La gente me reconocía, me saludaban con cariño. Algunos ya me esperaban con el cafecito y hasta me guardaban lugar. Y así, sin darme cuenta, empecé a sanar. No fue de golpe, no fue mágico. Fue como coser a mano una tela rota, con paciencia y esmero. Hubo días en que no me salían las cuentas, en que las ventas flojeaban, en que me daban ganas de esconderme debajo de la cama y no volver a salir. Pero también hubo días de risas, de abrazos inesperados, de esas miradas que no te juzgan, que te entienden sin que tengas que explicar nada. Una tarde, después del mercado, un muchacho se acercó al puesto. Tenía unos 20 y tantos, delgado, moreno claro, con los ojos dulces. ¿Usted es doña Rosa Angélica? Asentí, con la ceja levantada. Me llamo Ángel. Me contó mi mamá que usted cuidó de ella cuando era niña, allá en Tuxtla. Dice que usted la cuidaba como si fuera su propia hija. Casi se me cae la charola de bollos. ¿Tu mamá es Teresa? La misma. Dice que la salvó de muchas, que usted la defendió del papá borracho y le enseñó a hacer pan cuando nadie más le tendía la mano. Me quedé en silencio. Habían pasado más de 40 años desde entonces. 40 años desde que protegía a aquella niña descalza con mirada triste, que se escondía detrás del fogón de su casa. Mi mamá ahora vive en Cancún, siguió el muchacho, pero me pidió que si algún día la encontraba, le dijera que nunca la olvidó, que usted le cambió la vida. Sentí un nudo en la garganta que me costó tragar, porque a veces, una cree que no deja huella en el mundo, pero basta una palabra, una memoria viva, para saber que sí, que algo bueno hiciste, aunque haya sido hace tanto tiempo. Esa noche, me senté en el patio con mi tía, le conté lo que había pasado, y ella me dijo: la vida da vueltas, Rosita, y aunque a veces nos escupa, también nos bendice con pequeños milagros. Miré el cielo estrellado, y por primera vez en años, sentí paz, no porque me devolvieran nada, sino porque había vuelto a encontrarme, y yo, Rosa Angélica Márquez, no iba a dejar que nadie más me hiciera olvidar quién era. Un domingo cualquiera, mientras pelaba papas en la cocina, mi tía me dijo algo que me dejó pensativa todo el día. Rosita, tú no estás aquí solo para sobrevivir, estás aquí para dejar huella. No dejes que la amargura se te instale en el pecho como huésped permanente. Me quedé callada, porque sí, sobrevivir era lo que había estado haciendo desde que me echaron de mi propia casa, pero vivir de verdad, eso aún me costaba. Esa noche, me senté frente al cuadernito donde anotaba mis recetas y pensé: ¿y si escribo algo más? ¿Y si cuento mi historia, aunque sea para que nadie más caiga en la trampa del cariño envenenado? Así nació una idea que me fue revolviendo por dentro como masa con levadura. Le pedí a mi tía una libreta vieja y un bolígrafo. Me senté bajo el limonero y comencé a escribir. Al principio, solo unas líneas, luego párrafos, luego páginas enteras. Era como si las palabras se hubieran estado acumulando dentro de mí por años y, al fin, encontraran la salida. Escribí sobre mi infancia, sobre Martín y su sonrisa que después se volvió cuchillo, sobre Mónica y el día en que su voz se volvió la de su padre, sobre la traición, el papel que firmé sin leer, la noche bajo la lluvia, y esa banca del parque donde sentí que la vida se me iba. Pero también escribí sobre el mercadito, sobre la primera empanada que me devolvió la fe, sobre el abrazo de mi tía, sobre la señora Teresa y su hijo Ángel. Escribí como si cada palabra fuera un ladrillo para reconstruirme. Un día,
Se lo mostré a mi tía, leyó en silencio, con los ojos aguados. Cuando terminó, me miró con ternura y me dijo: esto, Rosa, no es solo tu historia, es la historia de muchas, y si alguien la lee, tal vez se salve también. Me animé a mostrarlo en la iglesia del barrio, donde daban talleres de lectura para mujeres mayores. Lo leyeron en voz alta, varias lloraron, otras se acercaron después y me dijeron que también fueron traicionadas por sus hijas, sus esposos, sus hermanos, que también habían firmado papeles que les quitaron todo, que también habían tenido que comenzar de cero. Y ahí, en ese grupo de mujeres con canas y cicatrices, entendí que yo no era la única, que nunca lo fui. A veces, el dolor nos hace creer que estamos solas, pero cuando contamos nuestra historia, se abren puertas donde solo había muros. Con el tiempo, aquellas reuniones de lectura se convirtieron en un bálsamo para muchas de nosotras. Mujeres que habían guardado silencio durante décadas comenzaban a hablar, a compartir sus historias con voz temblorosa, pero valiente. Nos sentábamos en círculo cada jueves por la tarde, en el salón parroquial, con nuestras libretas, nuestros recuerdos y nuestras heridas aún calientes. Una vez, doña Ramona, que tenía más de 80 años y apenas podía caminar, se levantó con esfuerzo y dijo: yo también firmé. Mi hijo me hizo firmar papeles que no entendía. Perdí mi casa, mis muebles, hasta mi cama. Dormí en el suelo por 3 años. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue el silencio de todos los que sabían y no dijeron nada. La sala quedó en silencio. Y después de eso, una a una, otras comenzaron a hablar. Era como destapar una olla de presión que llevaba años sellada. Gritos callados, traiciones escondidas, abusos disfrazados de cuidados. Era doloroso, sí, pero también liberador. Y en medio de esas sesiones, mi cuadernito se fue convirtiendo en algo más grande. Ya no era solo un desahogo personal, era un testimonio, un espejo donde muchas se veían reflejadas. Un día, se me acercó una muchacha joven, trabajadora social del DIF que asistía a las reuniones como voluntaria. Se llamaba Clarisa, tenía el cabello rizado, la voz suave y los ojos bien despiertos. Doña Rosa, me dijo, lo que usted escribió puede ayudar a muchas mujeres. ¿Ha pensado en publicarlo? Me reí. ¿Publicarlo? Yo, una abuela sin estudios universitarios, sin computadora, sin títulos, solo con una libreta manchada de café y algunas faltas de ortografía. ¿Y quién va a querer leer lo que una vieja como yo tiene que decir? Ella me miró con una seriedad que me desarmó. Las que han pasado lo mismo, las que aún están a tiempo, las que creen que no tienen salida. Y ahí volvió a sonar la voz de mi tía en mi cabeza: no estás aquí solo para sobrevivir. Así fue como, con la ayuda de Clarisa y su grupo de jóvenes, comenzamos a transcribir mi libreta. Me leyeron cada página, me ayudaron a corregir, con cuidado, sin cambiar mi forma de hablar. Querían que sonara a mí, que no perdiera mi voz. El título lo tuve claro desde el principio, lo firmé con los ojos cerrados. Porque así fue, y porque así le pasa a muchas. Cuando por fin lo imprimimos en una edición sencilla, con portada blanca y letras modestas, lloré. Lloré como cuando sextan a nacer a mi hija. Lloré por todas las veces que creí que no valía nada. Y esa noche, supe que mi historia, por dura que fuera, ya no me pertenecía solo a mí. Ahora era de todas. Ahora era semilla. La primera vez que sostuve mi libro entre las manos sentí un temblor en el pecho que no supe si era miedo o alegría. Quizás era ambas cosas, porque contar tu verdad, así tan desnuda, también da vértigo. Clarisa organizó una pequeña presentación en la biblioteca del barrio. Fue algo modesto, pero muy emotivo. Llegaron las vecinas del mercado, mis compañeras del taller, algunos maestros, incluso una reportera de la radio local. Yo iba a hablar frente a todos. Tenía 72 años y era la primera vez que me ponía de pie ante un micrófono. Me temblaban las rodillas, pero también me ardía la garganta de tanto que había callado. Cuando me pasaron al frente, respiré profundo, apreté el cuadernito entre las manos y comencé. Yo no soy escritora, soy una mujer que se tragó muchas cosas por amor, por miedo, por vergüenza. Fui madre de una hija que me borró, esposa de un hombre que me hizo pequeña, vecina invisible durante años.
pero también fui una mujer que no se dejó morir. Y eso, mis queridas, también es una forma de rebeldía. La gente guardó silencio, vi lágrimas en algunos rostros, y sentí que mi voz, esa que me había sido arrebatada por tanto tiempo, estaba por fin haciendo eco en otros corazones. Después de la presentación, muchas se me acercaron a darme un abrazo. Una señora bajita, de cabello teñido de rojo y manos callosas, me dijo: «Gracias, doña Rosa». Yo también firmé, pero después de leerla, fui a buscar ayuda. No me quedé callada, me defiendo. Ahora sé que mi historia también merece ser contada, y ahí entendí lo que Clarisa me había dicho desde el principio, que cuando una mujer rompe el silencio, otras encuentran la puerta para salir. Mi libro no apareció en los grandes periódicos, ni lo vendían en librerías elegantes, pero corría de mano en mano como si llevara una antorcha. Lo leían en las colonias, en los refugios, en las casas hogar. Me escribían cartas, me mandaban mensajes por la radio comunitaria. Me buscaban solo para decirme yo también o ahora entiendo que no fue mi culpa. Y poco a poco, esa Rosa que fue echada a la calle con una bolsa negra, se transformó. Ya no era solo una sobreviviente, era una voz, era una raíz, era una llama que, aunque pequeña, ya no se dejaba apagar. Después de aquella presentación, algo cambió dentro de mí. No era solo que la gente me mirara distinto, era que yo me empezaba a mirar diferente, con menos culpa, con más ternura, como quien ve una cicatriz y, en lugar de esconderla, la toca y dice: «Aquí sobreviví». Clarisa me invitó a dar charlas en otros espacios. En una secundaria, por ejemplo, me senté frente a un grupo de muchachas de 14, 15 años, y les conté mi historia con palabras cuidadosas, sin entrar en lo más doloroso, pero sí en lo más importante. No firmen nada sin leer. No confíen en quien les dice esto es por tu bien pero no te mira a los ojos. Y sobre todo, no mendiguen amor, porque el amor que duele no es amor, es deuda disfrazada. Una niña, la más tímida del salón, se me acercó después, me abrazó sin decir nada y lloró sobre mi hombro. No pregunté, no hizo falta. A veces el silencio también habla, y en esos silencios, yo sentía que Dios me estaba usando para algo más grande que mis heridas. En otra ocasión, visité un albergue para mujeres mayores abandonadas por sus familias. Recité un fragmento de mi libro y cuando terminé, una señora de voz ronca gritó: «Así me pasó a mí, igualito, solo que yo no supe cómo salirme, y por eso terminé aquí». Y otra levantó la mano, y otra más. Y entonces se armó una conversación como esas fogatas que se encienden con una sola chispa. Ese día, me di cuenta de que muchas cargamos la misma historia con distintos nombres, y que si bien la vida nos golpea fuerte, también podemos hacer de ese dolor un puente, porque contar no es solo sanar, es tenderle la mano a otra, es decirle: «No estás sola, mujer, a mí también me dolió, pero aquí sigo». Volví a casa esa noche con el corazón cansado, pero lleno. Mi tía, ya con la salud un poco quebrada, me esperaba con su té de canela y esa sonrisa que parecía abrigo. «Hoy fuiste faro», me dijo mientras me cubría con una manta, «y los faros no caminan, pero sí salvan». Me quedé pensando en eso. Tal vez yo no tenía casa propia, ni fortuna, ni familia que me quisiera, pero tenía voz, y a mis años, eso ya era más que suficiente. Con el tiempo, aprendí a vivir sin rencor, no porque perdonara todo lo que me hicieron, sino porque entendí que cargar odio es como tomar veneno esperando que el otro muera, y yo ya no quería morirme por dentro. Mi hija, Mónica, nunca volvió a buscarme. Supe por una vecina en Tuxtla que el hombre con el que se fue también la abandonó, que vendió la casa, se metió en problemas legales y que terminó en un cuartucho, con su hijo, sin nadie que la ayudara. Al principio, cuando me lo contaron, sentí una punzada extraña. ¿Era tristeza? ¿Lástima? ¿Justicia divina? No lo sé, solo sé que no me alegré, porque aunque me rompió el corazón, aunque me escupió la dignidad y me echó como a un perro, sigue siendo mi hija, y el corazón de una madre, aunque lo rompan, no sabe odiar del todo. A veces, por las noches, me pregunto si piensa en mí, si recuerda las canciones que le cantaba cuando tenía fiebre, si le duele haberme traicionado. Otras veces solo la dejo ir así,
con una oración chiquita entre los dientes: Diosito, ponle luz, y si no puede volver a mí, que al menos no se pierda, porque hay dolores que no se curan, solo se acomodan en un rinconcito del alma donde ya no sangran tanto. Yo seguí con mi puesto en el mercadito, mis empanadas de chaya, mis bollitos de guayaba. Los vecinos ya me conocían como Doña Rosa, la de los libros. Me pedían consejos, me dejaban recados, me llevaban recortes de periódico donde hablaban de mujeres valientes, y yo, desde mi rinconcito en Mérida, me sentía útil, pequeña, sí, pero encendida. Un día, Clarisa me propuso hacer una segunda edición del libro, con más páginas, con los testimonios de las otras mujeres del taller, un libro colectivo, hecho con retazos de muchas, como un telar de historias verdaderas. Lo vamos a llamar Firmamos sin saber, hablamos para sanar, me dijo emocionada, y acepté, porque entendí que mi historia no era solo mía, era de todas las que, como yo, firmaron papeles creyendo que estaban haciendo lo correcto, y terminaron perdiéndolo todo, pero también era de todas las que se levantaron, así, con el alma hecha trizas, pero con el corazón todavía capaz de latir fuerte. El libro colectivo fue un milagro pequeño, de esos que no hacen ruido, pero cambian vidas. Lo presentamos en la Casa de la Cultura del barrio. Llegaron mujeres de todas las edades, con bastones, con hijos en brazos, con cicatrices viejas y nuevas. Algunas llegaron en silencio, con la mirada baja, pero al final del evento, se abrazaban entre sí como si se conocieran de toda la vida. ¿Por qué? Eso pasa cuando una mujer se atreve a contar lo que le hicieron. Las demás dejan de sentirse locas, dejan de sentirse culpables, dejan de esconderse. Después de esa presentación, comenzamos a hacer círculos de lectura en distintas colonias. Llevábamos nuestras sillas plegables, termos de café y copias del librito, y ahí, bajo los árboles o en salones prestados, compartíamos nuestras voces. Cada historia era una semilla, y cada mujer que se animaba a hablar era tierra fértil. Una noche, mientras volvíamos a casa después de una charla en un pueblo cercano, Clarisa me miró desde el asiento del autobús y me dijo: Doña Rosa, usted no sabe cuántas vidas está tocando. Le sonreí, cansada pero agradecida. Yo solo cuento lo que me pasó, hija, pero lo cuenta con dignidad, y eso nos cambia, nos da permiso para sentir, para enojarnos, para buscar justicia. Me quedé pensando en eso mientras veía las luces del camino. ¿Quién lo diría? Una viejita que no terminó la secundaria, que fue echada por su propia sangre, que cocinaba bollitos para sobrevivir. Ahora era puente, ahora era palabra viva, y fue en medio de ese andar, en medio de esos encuentros con mujeres valientes, que algo hermoso ocurrió. Una tarde, al terminar una charla en una casa hogar, una muchachita de unos 17 años se me acercó. Llevaba un cuaderno viejo abrazado al pecho y los ojos hinchados de tanto llorar. Doña Rosa, me dijo con voz bajita, ¿usted cree que yo también puedo escribir lo mío? La abracé sin dudarlo. No solo puedes, mi niña, debes, porque lo que no se dice, se pudre, y tú tienes mucha vida por delante. Me dejó su cuaderno y se fue, y esa noche, al leer sus páginas, llenas de letra apretada y dolor reciente, supe que el ciclo estaba completo. Yo había sido rescatada con palabras, y ahora otras también se estaban salvando con las suyas. Desde que recibí aquel cuaderno de la muchachita en la casa hogar, empecé a guardar cada libreta que me entregaban. Algunas estaban llenas de rabia, otras de culpa, pero todas tenían algo en común: una mujer intentando entender su dolor con palabras. Pronto, tenía una caja llena de testimonios, cartas, diarios, poemas, trozos de memoria escritos con manos temblorosas. Me sentía como una curandera del alma, recogiendo pedacitos rotos de otras para armar un tejido invisible de resistencia. ¿Y qué vas a hacer con todo eso, Rosa?, me preguntó mi tía un día, mientras tejía en el patio. No lo sé todavía, le respondí, pero no puedo dejar que se queden guardadas. Cada palabra escrita, ahí es un grito que necesita eco. Fue entonces cuando Clarisa propuso algo inesperado. Vamos a hacer una exposición. ¿Una qué? Una exposición con los escritos, con fotografías, con objetos que cuenten la historia de cada una. Un altar para la memoria de todas las que sobrevivieron,
de todas las que siguen buscando justicia, y así nació el proyecto Voces que no se callan. El día de la inauguración, la Casa de la Cultura estaba llena, había carteles con fragmentos de los escritos, había una sección con prendas simbólicas, un rebozo, una cédula de identidad, una bata vieja, una libreta escolar, y en el centro, en una vitrina de cristal, colocamos mi cuadernito original, aquel donde escribí mi historia por primera vez, bajo el limonero del patio de mi tía. Cuando lo vi ahí, bajo la luz, con mi letra temblorosa y las manchas de café, aún visibles, se me hizo un nudo en la garganta. Esto no es un final, pensé, es un comienzo. Mujeres de distintas edades recorrían la exposición con lágrimas en los ojos, se tomaban de las manos, se abrazaban, algunas, por primera vez, decían en voz alta, a mí también, y ahí comprendí algo que nunca olvidaré. Las palabras pueden ser refugio, pero también pueden ser trinchera, y cuando se escriben con verdad, se vuelven antídoto contra el olvido. Esa noche, antes de dormir, abracé a mi tía con fuerza. Gracias, le dije, gracias por no dejar que me apagara, y ella, con la voz cansada pero firme, me respondió, tú sola te encendiste, Rosa, yo solo cuidé la chispa mientras tú aprendías a hacer fuego otra vez. Pasaron los años, el mercado siguió llenándose de aromas, las libretas siguieron llegando a mis manos y las mujeres siguieron encontrando en nuestras reuniones un lugar donde la vergüenza no existía, pero mi cuerpo ya no era el mismo. Las rodillas comenzaron a rechinarme como puertas viejas. Las manos, que antes amasaban con firmeza, ahora temblaban si pasaba mucho tiempo de pie, y un día, mientras me lavaba la cara, noté que el reflejo del espejo ya no era solo el de una mujer cansada, era el de alguien que había vivido una guerra larga, que había amado mucho, perdido mucho, pero que, contra todo pronóstico, aún estaba en pie. Mi tía Eduviges, con sus 90 encima, se volvió más frágil también. Pasábamos las tardes tejiendo, tomando té, y recordando en voz alta cosas que habíamos olvidado por años. ¿Sabes, Rosa?, me dijo una tarde mientras el sol teñía la sala de naranja, me gusta pensar que la vida es como esas colchas de parches que tejíamos cuando éramos niñas, con retazos de todo, de lo bonito, de lo feo, de lo que dolió, de lo que sanó. Lo importante no es que sea perfecta, lo importante es que abriga, y así me sentía, como una colcha vieja, pero aún capaz de dar calor. Fue entonces cuando Clarisa me propuso algo más grande, algo que nunca imaginé. Doña Rosa, queremos abrir un centro de acompañamiento para mujeres mayores, un lugar donde puedan quedarse, sanar, aprender, escribir, comer en paz, y queremos que lleve su nombre. Me quedé muda. Centro Rosa Angélica Márquez, dijo, sonriendo, porque usted abrió camino para muchas, porque su historia nos mostró que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Lloré, no por vanidad, lloré porque aquella mujer que fue echada a la calle con una bolsa negra y los pies mojados, ahora sería refugio, ahora tendría un lugar donde otras podrían cobijarse, llorar sin miedo, comer sin culpa, escribir sin vergüenza. El centro se inauguró con aplausos, pancartas hechas a mano, y empanadas horneadas con amor. Vinieron mujeres de distintas partes del estado, algunas que habían leído mi historia, otras que habían escrito la suya, y todas, sin excepción, me abrazaron como si me conocieran de toda la vida, porque en cierto modo, si nos conocíamos, nos unía la herida, pero también la voz, y eso, mis queridos, eso ya era familia. El día que abrieron oficialmente el centro, con mi nombre, me regalaron una bata blanca bordada con flores moradas, para que sepa que usted es nuestra matriarca, me dijo Clarisa, emocionada. Me senté en el sillón del recibidor mientras entraban las primeras mujeres. Algunas iban con bastón, otras con la mirada rota, pero al ver el letrero en la entrada, se les iluminaba el rostro. Centro Rosa Angélica Márquez. Aquí no estás sola. Nunca imaginé que mi nombre colgado en una pared pudiera significar tanto. Yo, que no tuve ni lápida para mis abuelos. Yo, que pasé noches enteras sin saber si valía la pena seguir viva. Yo, que firmé un papel sin saber que con él me estaban despojando de todo. Pero ahí estaba, mi historia, convertida en cobijo, mis lágrimas, convertidas en alimento,
mi voz, convertida en pared firme para que otras se sostuvieran, cada vez que iba al centro, porque aún me pasaba a ayudar a hornear, a leer cartas, a escuchar a las nuevas, sentía que algo se tejía entre nosotras, algo invisible, pero fuerte. Un día, una mujer de unos 60 me tomó de la mano y me dijo: yo vine aquí con una bolsa de plástico y el alma hecha jirones. Hoy me voy con un cuaderno lleno y la dignidad un poquito más levantada. Gracias. Y ahí comprendí algo, que me dio un calorcito en el pecho que no se parece a nada. El dolor que se comparte no se multiplica, se divide, se vuelve más liviano, más llevadero, más humano. Mi tía, ya muy débil, me miraba con orgullo desde la mecedora. Te convertiste en lo que tu hija nunca entendió, me dijo una tarde, con voz bajita. Una mujer que da vida, no con un vientre, sino con su ejemplo. Esas palabras se me quedaron clavadas en el alma, y no porque despreciara a Mónica, sino porque finalmente entendí que ser madre no es solo parir, es acompañar, es proteger, es cuidar sin aplastar. Y yo, aunque me fallaron, nunca dejé de maternar a otras, a esas hijas de la vida que llegaron con miedo, y se fueron con fuerza. Fue durante una de esas tardes tranquilas en el patio, entre el aroma del café tostado y el canto de los gorriones, que mi cuerpo me dio el primer aviso claro, una punzada en el pecho, breve pero profunda, como si el corazón me hablara. Sin palabras, mi tía ya no se levantaba de la cama, sus huesitos estaban cada vez más frágiles, pero su mente seguía lúcida como una campana. Rosa, me dijo sin mirarme, mirando el techo como si conversara con el cielo, uno sabe cuando se acerca el final. El truco no es temerle, el truco es tener algo que dejar. Yo me quedé callada, porque sí, yo también lo sentía. No era tristeza, tampoco miedo, era más bien una aceptación suave, como esas tardes nubladas en las que uno sabe que lloverá, pero no corre a esconderse. Entonces empecé a escribirle cartas. Cartas a las mujeres que conocí, a las niñas que leyeron mi historia, a Clarisa, al centro que llevaba mi nombre, y también a Mónica. Sí, a ella. No sabía si algún día la leería, no sabía si seguía viva o si el resentimiento la había consumido del todo, pero sentí que, para irme en paz, necesitaba dejarle algo que no fuera rencor. Le escribí: no sé si me recuerdas con cariño o con rabia, no sé si entiendes lo que hiciste o si sigues justificándote, solo quiero que sepas que te quise, con todo lo que pude, con todo lo que tuve, aunque no supiera hacerlo perfecto. Perdonarte no fue fácil, pero lo hice, porque aprendí que la rabia no me devolvía nada, y que seguir viviendo era más importante que seguir odiando. Doblé la carta y la guardé en la caja de madera donde tenía mis cosas más preciadas. El cuaderno original, una foto de mi padre cargándome de niña, la primera empanada que me enseñó a hacer mi tía, y ahora, esa carta. Esa noche, soñé que caminaba por un campo lleno de mujeres. Todas llevaban libros en las manos. Algunas lloraban, otras reían, y todas, al verme, me decían: gracias por no haberte callado. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con el corazón ligero. Sabía que me acercaba al final, pero también sabía que el final no era pérdida, era entrega, era dejar huella, y yo ya había dejado la mía. Los últimos días de mi tía fueron como un susurro, se fue apagando despacito, sin dolor, sin queja, como una vela que sabe que ya iluminó lo suficiente. Murió dormida, con las manos entrelazadas sobre el pecho y una sonrisa apenas dibujada en los labios. Yo estaba a su lado, acariciándole la frente, susurrándole un salmo que ella solía rezar de niña. Señor, si me llamas, que sea en silencio, y con la paz de haber amado. La enterramos en el Panteón de San Sebastián, junto a sus padres. No hubo mucha gente, solo Clarisa, las mujeres del centro y algunas vecinas que la querían bien, pero las flores cubrieron toda la tumba, y yo, de pie frente a la lápida, sentí que algo se cerraba en mí. Mi última raíz de sangre se había ido, pero no me sentí sola, me sentí llena, como una tierra que ya ha dado su mejor cosecha. Desde entonces, el centro se volvió más mi hogar que nunca. Pasaba mis días ahí, sentada en la pequeña oficina que Clarisa me asignó, leyendo las nuevas cartas que llegaban. Cada semana alguien nuevo dejaba un sobre en la entrada, cartas desde otros estados,
desde otros países incluso, diciendo, leí su historia, me atreví a contar la mía, y así comprendí que ya no era solo una abuela con pasado doloroso, era testigo de un milagro silencioso, uno que había comenzado con una firma maldada, y que terminó con cientos de voces alzándose en nombre de la verdad. Una tarde, mientras ordenaba unos libros en la biblioteca del centro, Clarisa me dijo algo que no olvidaré: Doña Rosa, usted no solo escribió un testimonio, usted fundó una genealogía. Ahora hay niñas que crecerán con madres valientes, con abuelas que ya no se callan, con historias donde el dolor no se esconde, se transforma, y sentí un escalofrío, no de frío, sino de verdad. Porque sí, yo había pasado por el infierno, pero no me quedé ahí, y eso me bastaba. Esa noche, al llegar a casa, saqué de mi caja de recuerdos los dos objetos que siempre me acompañaban, mi primer cuaderno y la carta para Mónica. Los puse sobre la mesa, los miré largo rato, y por primera vez, no lloré, solo sonreí, porque entendí que todo lo que debía decir, ya estaba dicho, y lo que no, lo llevaría el viento, como esas semillas que uno lanza al aire, sin saber en qué tierra van a caer, pero con la certeza de que alguna, tarde o temprano, florecerá. Una madrugada, mientras el gallo aún no cantaba, desperté con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, era una especie de pausa, como si el cuerpo supiera que se acercaba. Un silencio más grande. Me levanté despacio, preparé café con canela, y me senté en el patio, envuelta en mi chal. La luna estaba redonda, alta, como vigilando. Las estrellas titilaban suaves, como si me estuvieran diciendo, ya hiciste lo que tenías que hacer. Y sentí paz, una paz de esas que no se compran ni se piden, una que se gana, a fuerza de lágrimas, de resistencias, de no haberse rendido cuando todo dolía. Esa mañana fui al centro y pedí algo que nadie esperaba. Quiero grabar mi testamento en video. Clarisa parpadeó. ¿Su testamento legal? No. Hija, mi testamento del alma. Nos sentamos frente a una cámara sencilla. Me pusieron un micrófono en la blusa, un vaso de agua al lado, y me dejaron sola con la lente. Respiré hondo, y hablé. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Y está bien, no lloren por mí. Yo viví, fui herida, fui traicionada, fui usada y olvidada, pero también fui salvada, por otras mujeres, por la palabra, por el acto simple de decir, esto me pasó. Hice una pausa, y seguí. A las que vienen después de mí, les dejo mi voz, para que nunca más se callen, para que sepan que pueden sobrevivir, aunque las rompan, que pueden reconstruirse, aunque las desarmen, que pueden elegir no parecerse a quienes las dañaron. Y por si alguna vez dudan de su valor, mírenme, yo no tuve títulos, ni dinero, ni poder, solo tuve memoria, y el coraje de nombrarla, y con eso, cambié algo, aunque fuera poquito, aunque fuera en silencio. Cuando terminé, Clarisa estaba llorando detrás de la cámara. Se acercó, me abrazó fuerte, y me dijo, este video no lo vamos a guardar, lo vamos a sembrar. Yo sonreí, porque no quería estatuas, ni calles con mi nombre, solo quería que mi historia sirviera de semilla, y ahí supe que mi alma ya estaba lista, que lo que quedaba por delante era descanso, y dejar que las demás siguieran el camino. Después de grabar aquel video, regresé a casa con el corazón sereno. No tenía miedo, no sentía tristeza, solo una necesidad suave y profunda de poner las cosas en su lugar. Esa noche abrí mi cajita de madera por última vez. Fui sacando, uno por uno, los objetos que había guardado con tanto amor durante tantos años. La libreta donde escribí mi primera historia, la carta para Mónica, la foto de mi padre con su sombrero y su sonrisa mansa, el pañuelo de mi tía, bordado con sus iniciales, y un pedacito del mantel donde vendí mis primeros bollitos en el mercado de San Sebastián. Fui envolviendo cada cosa en retazos de tela vieja y le puse una nota a cada una. A Clarisa le dejé la libreta original, porque tú supiste ver en estas páginas lo que ni yo veía. Haz que vivan mucho tiempo más. A la biblioteca del centro, le dejé la carta para Mónica. Si algún día ella viene y pregunta por mí, que la lea, y que entienda que me fui sin odio. A la muchachita del albergue, la de los ojos llorosos y el cuaderno apretado al pecho, le dejé el pañuelo de mi tía, para que nunca te olvides de que siempre hay una mujer que te arropa, aunque no la veas.
y al centro mismo, le dejé el mantel, porque aquí empezó todo, porque un bollito puede salvar un alma cuando se prepara con dignidad. Al día siguiente, fui al jardín y corté unas ramitas de ruda y menta, las até con un listón y las puse junto a mi foto de niña. Era mi forma de decir, aquí estoy, sigo siendo yo. Desde aquella niña hasta esta vieja. En la tarde, Clarisa vino a visitarme. Se sentó a mi lado y tejimos en silencio. Yo ya no tenía fuerzas para seguir hablando mucho, pero no hacía falta. Las miradas entre mujeres que han compartido el alma no necesitan palabras. Antes de irse, me tomó la mano. ¿Le dejo algo listo para mañana? No. Hija, solo déjame la ventana abierta. Quiero que entre el aire, y si llega el momento, que el alma sepa por dónde salir. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos, como cuando uno termina una carta y la cierra con un beso, y sabe que ya todo está dicho. Esa mañana, el sol entró por la ventana con una suavidad que no se ve todos los días. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido, y en el árbol del patio, los gorriones cantaban como si supieran que algo sagrado estaba por suceder. Me desperté despacio, sin apuro, con esa lucidez extraña que a veces llega antes de partir. No me dolía nada, no me pesaba el cuerpo, era como si todo dentro de mí estuviera en orden, en calma, como una oración cumplida. Me senté en la cama y miré mis manos, arrugadas, sí, pero también fuertes, manos que cuidaron, que cosieron, heridas, que escribieron lo que otras no se atrevieron, manos que no se rindieron. Sobre la mesa de noche estaba el vaso de agua que Clarisa me dejó, y al lado, un ramito seco de lavanda que yo misma colgué semanas atrás. Todo estaba en su sitio, todo tenía sentido. Recordé a mi tía, a sus silencios llenos de sabiduría. Recordé a las mujeres del centro, a las muchachas con cuadernos nuevos, a los abrazos que ya no dolían, y por un segundo, sentí que todas estaban conmigo, aunque no estuvieran físicamente. Sentí sus voces como un murmullo suave que me arropaba. Gracias, Rosa, yo también sané por ti, no me dejé morir, porque tú hablaste. Me recosté otra vez, cerré los ojos, y sentí como el aire se volvía ligero, como la respiración se hacía lenta, pausada, casi sagrada. No hubo miedo, no hubo oscuridad, solo una última imagen, un campo de flores silvestres, un grupo de mujeres sentadas bajo un árbol, y en el centro, una niña con trenzas y ojos grandes, que me miraba y me decía, ya puedes descansar, Rosa, nosotras seguimos. Y ahí, justo ahí, mi alma se soltó, suave, como hoja llevada por el viento, libre, amada, entera. La mañana que Rosa partió, el centro se llenó de un silencio distinto. No era tristeza seca ni ausencia vacía, era más bien una presencia profunda, como si su alma se hubiera quedado suspendida en el aire, acariciando cada rincón. Clarisa fue la primera en llegar. Llevaba una canasta de pan dulce, como siempre, pero al entrar a la casa y ver la cortina meciéndose con la brisa, supo, sin que nadie se lo dijera, te fuiste con la ventana abierta. Vieja sabia, susurró, apretando los labios para que no se le rompiera la voz. No hubo llanto escandaloso, ni tumulto, solo un respeto sagrado. La comunidad entera se organizó como si todo ya estuviera escrito. Las mujeres del centro limpiaron la casa con delicadeza, encendieron velas, colocaron flores blancas alrededor del sillón donde Rosa solía leer. Pusieron su cuaderno en el centro de la mesa, abierto en la primera página, esa que decía, lo firmé con los ojos cerrados, pero aprendí a escribir con el alma despierta. El velorio fue íntimo, pero lleno de amor. Llegaron mujeres, de otros estados, incluso algunas que solo conocían a Rosa por su libro. Una muchacha de Oaxaca llevó una carta escrita a mano. Gracias por enseñarme que el silencio no me protege, pero la palabra me libera. Una señora mayor, de rostro curtido por el sol, dejó una empanada envuelta en servilleta junto al altar, porque gracias a sus bollitos, volví a tener esperanza. Y una niña pequeña, de unos 8 años, preguntó, ¿ella es la señora de los cuentos tristes que tienen final bonito? Clarisa no pudo evitar sonreír. Sí, mi amor, esa es. La enterraron al lado de su tía Eduviges, bajo un árbol de flamboyán que estaba en flor. En la lápida, no quisieron poner fechas,
Solo una frase que Rosa había dicho en su testamento del alma: mi historia ya no me pertenece, es de quien la necesite para no rendirse. Y así, el cuerpo de Rosa descansó, pero su voz no, su voz quedó andando, caminando con otras, como semilla, como refugio, como promesa. Pasaron los meses, y lejos de apagarse, la presencia de Rosa se hizo más fuerte, como esas velas que, aún después de consumirse, siguen dejando perfume en el aire. El centro que llevaba su nombre creció, recibieron donaciones, voluntarias nuevas, y hasta una pequeña biblioteca ambulante con su retrato pintado a mano en un costado. La llamaron la Palabra de Rosa. Iba de pueblo en pueblo, llevando libros escritos por mujeres valientes, muchos nacidos de los talleres que Rosa ayudó a fundar. Las niñas se trepaban al carrito con los ojos encendidos, preguntaban con asombro: ¿de verdad una abuelita como yo escribió todo esto? Y Clarisa, con voz firme y dulce, respondía: no solo lo escribió, lo vivió, y lo transformó para que tú no tengas que pasar por lo mismo. Cada año, en la fecha de su partida, hacían un encuentro, lo llamaban las Rosas del Silencio. Llegaban mujeres de todo el país, algunas en silla de ruedas, otras con bebés en brazos, muchas con mochilas cargadas de historias no contadas. Y ahí, bajo toldos sencillos y con el viento tibio rozando los rostros, leían fragmentos de sus propias vidas, sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. Un día, una mujer de Chiapas, con el rostro lleno de arrugas y los ojos húmedos, tomó el micrófono y dijo: mi hija me pegaba, y yo lo permitía porque pensé que me lo merecía, pero leí a Rosa, y entendí que la dignidad no se pierde con los años, que la palabra es medicina, que no estoy sola. Y ese día, todas se pusieron de pie y la aplaudieron, no como una estrella, sino como una hermana, porque ese era el verdadero milagro de Rosa, que nos hizo familias sin necesidad de sangre, una familia construida con memorias, con duelos compartidos, con abrazos sinceros entre desconocidas. Clarisa, ya con canas en las sienes, se convirtió en la nueva directora del centro, y aunque siempre decía que no podía llenar los zapatos de Rosa, nadie se lo pedía. No queremos que seas Rosa, le dijeron una vez. Queremos que sigas sembrando lo que ella dejó brotando. Y así lo hizo, porque cuando una mujer rompe el silencio, las demás aprenden a cantar. Los años siguieron su marcha, como lo hacen siempre, pero algo había cambiado en el aire del barrio, en la forma en que las mujeres se hablaban entre sí, en cómo las niñas crecían sabiendo que su voz valía tanto como su vida. Rosa ya no estaba, pero su nombre se había vuelto verbo, bandera, semilla. En las escuelas, las profesoras recomendaban su historia como lectura esencial, no para memorizar fechas, sino para enseñar dignidad, para decirle a cada niña: no eres menos, no estás sola, no te calles. En el mercado, su viejo puesto se transformó en una pequeña librería comunitaria. Ahí vendían pan dulce, pero también cuadernos en blanco, y en la entrada colgaba un cartel de madera que decía: aquí se alimenta el cuerpo, y también el alma. Una señora que vendía tamales les decía a los nuevos visitantes: ¿usted conoció a Rosa? No, joven, yo no la conocí en vida, pero mire, cuando mi nieta escribió su primer poema y me lo leyó llorando, ahí supe que Rosa estaba viva en ella. Y así, de boca en boca, de cuaderno en cuaderno, de abrazo en abrazo, el fuego siguió encendido. Una niña de 12 años, llamada Camila, escribió un cuento titulado Mi abuela Rosa, aunque no eran familia. Lo presentó en un concurso nacional de literatura infantil, y lo ganó. Subió al escenario con sus trencitas bien peinadas, y dijo al micrófono, sin tartamudear: escribí este cuento para todas las niñas que sienten que su voz no importa, porque Rosa me enseñó que cuando una mujer habla, nunca habla sola, habla con todas las que no pudieron hablar antes. Y en la sala, muchas lloraron, porque sabían que Rosa, la mujer que fue echada con una bolsa negra y el alma rota, había renacido en cada una de esas niñas que ahora escribían, leían, soñaban. Clarisa, desde su asiento, se secó los ojos, y en silencio, murmuró: lo lograste, vieja terca, nos sembraste a todas. Y sí, lo había logrado, porque las grandes revoluciones no siempre hacen ruido, a veces vienen en forma de cuadernos,
de bollitos horneados con amor, de cartas escritas con manos temblorosas, y a veces, se llaman Rosa. Cada año, en el aniversario de su partida, la comunidad entera celebraba lo que llamaban la Semana de la Voz. No era un evento solemne, era una fiesta de la palabra. Las calles se llenaban de colores. Niñas con coronas de papel leían fragmentos del libro de Rosa desde pequeños altares hechos de flores silvestres y retazos de tela. Las madres escribían cartas a sus hijas y las leían en voz alta en las plazas. Los hombres, también, se unían, escuchaban, aprendían, se dejaban conmover, porque el mensaje de Rosa no tenía género, tenía alma. Esa semana, el centro se vestía con mantas bordadas por las abuelas, con frases pintadas en las paredes, con velas encendidas por aquellas que ya no estaban. Una noche, durante la vigilia, Clarisa subió al escenario con el cuaderno, original en las manos, ese mismo cuaderno que Rosa había comenzado bajo el limonero, cuando aún no sabía que su historia sanaría a tantas. Hoy lo abrimos una vez más, dijo, con voz emocionada, porque las palabras que sanan no deben guardarse, deben caminar, deben tocar, deben multiplicarse. Entonces, en un gesto profundamente simbólico, entregó el cuaderno a una niña del público, una niña de 10 años, llamada Abril, con el cabello desordenado y los ojos grandes, parecidos a los de Rosa en aquella foto en blanco y negro. Toma, le dijo Clarisa, es tuyo por ahora, escribe en él lo que quieras, lo que sientas, lo que calles. Y Abril, sin dudarlo, lo abrazó, como quien abraza una antorcha encendida. Desde ese año, el cuaderno se volvió el cuaderno viajero, pasaba de mano en mano, de ciudad en ciudad, de voz en voz, y cada niña, cada mujer que escribía en él, dejaba una parte de sí, y se llevaba una parte de Rosa, porque Rosa ya no era solo una persona, era memoria compartida, era raíz en muchas, era semilla que no se deja morir, y así, aún sin estar, seguía estando, en cada cuaderno lleno de rabia transformada, en cada mujer que decía ya basta por primera vez, en cada nieta que nacía en una casa donde ya no se callaba el dolor, porque cuando una mujer se atreve a nombrar su historia, abre la puerta para que todas podamos entrar en ella, y cambiarla. Un día, muchos años después de su partida, una periodista llegó desde la capital, quería hacer un documental sobre mujeres que habían cambiado el rumbo de sus comunidades, sin ocupar ningún cargo, sin tener dinero, sin fama. Busco historias verdaderas, dijo, de esas que no salen en televisión, pero que sostienen el mundo. Alguien le habló de Rosa, le contaron del centro, del cuaderno viajero, de las niñas que escribían, de las mujeres que hablaban, de las recetas convertidas en memoria. ¿Y dónde está ella?, preguntó la periodista. En todas partes, le respondió Clarisa, sonriendo. Pero si quiere ir al lugar donde empezó todo, le puedo llevar. La llevó al mercado, a la pequeña librería donde antes Rosa vendía bollitos, a la banca del parque donde le leía cartas a las muchachas, a la casa donde vivió con su tía, ahora convertida en museo comunitario, y por último, al Flamboyán. Ahí, bajo el árbol donde descansaban sus restos, la periodista se quedó en silencio, miró la lápida sin fechas, leyó la frase que decía mi historia ya no me pertenece, y se le humedecieron los ojos. Nunca había sentido tanta presencia en una ausencia, dijo, bajito. Esa noche, se proyectó el documental en el patio del centro. No hubo alfombra roja ni entrevistas, solo sillas de plástico, pan dulce y limonada fresca. En la pantalla, aparecieron imágenes, del cuaderno, del centro, de mujeres leyendo, de niñas riendo mientras escribían con crayones, y al final, se escuchó su voz, la de Rosa, esa grabación que había dejado como testamento del alma. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy, y está bien, no llores por mí, vive, di tu verdad, abrázate, y si te tiemblan las manos al escribir, que tiemblen, pero no dejes de contar tu historia, porque tú también puedes ser fuego. Nadie aplaudió, porque el silencio era más fuerte, porque todos sabían que estaban presenciando algo sagrado, una llama que no se apaga, una voz que, desde el silencio, seguía alumbrando. Después de aquella noche del documental, algo cambió para siempre en la comunidad. Las niñas ya no jugaban a ser princesas,
jugaban a ser escritoras, armaban sus propias libretas con hojas recicladas, se regalaban cartas en lugar de juguetes, y organizaban asambleas de palabra en los recreos. Hoy toca que hable Abril, decía una, y mañana yo leo mi historia, respondía otra. Ya no tenían miedo de nombrar lo que sentían, no pedían permiso para decir me dolió, me fallaron, me da rabia, y cuando alguien lloraba al leer, no la callaban, la abrazaban, porque habían aprendido que el llanto también es una forma de contar. Las maestras, muchas de las cuales habían pasado por el centro, empezaron a enseñar no desde el castigo, sino desde la escucha. ¿Qué necesitas para sentirte segura hoy?, preguntaban en lugar de ¿por qué no hiciste la tarea? Y en los pasillos, en las esquinas, en los patios, había frases de Rosa escritas con gis de colores: no estás sola, tu voz también cuenta, el dolor no es vergüenza, se vale escribir lo que duele. El cuaderno viajero ya tenía más de 20 volúmenes, cada uno con historias de mujeres de distintas edades, lenguas y territorios, algunas en español, otras en náhuatl, en mixe, en maya, todas con el mismo pulso, la verdad dicha con coraje. Una antropóloga de una universidad extranjera vino a investigar el fenómeno. Nunca había visto un legado comunitario con esta fuerza, dijo sorprendida. ¿Y todo esto comenzó con una mujer llamada Rosa? Clarisa asintió, con la misma paz que tenía Rosa en sus últimos días. No con ella, corrigió, con su silencio roto. Y es que ese fue el milagro. Rosa no cambió el mundo con gritos, ni con títulos, ni con dinero. Lo cambió con una verdad escrita entre lágrimas, con una dignidad que no pidió permiso, con un amor que se negó a morir, incluso cuando la traicionaron. Ahora, cada vez que una mujer llegaba al centro, lo primero que recibía no era una cama ni una comida, era un cuaderno en blanco, y al entregárselo, le decían: aquí empieza tu regreso. Con el tiempo, el nombre de Rosa dejó de ser solo el de una mujer, se convirtió en una palabra sagrada entre las mujeres del pueblo. Estoy haciendo mi rosa, decían las muchachas cuando escribían en sus cuadernos. ¿Ya sembraste tu rosa?, preguntaban las niñas a sus abuelas, y en cada historia contada, en cada herida nombrada, en cada silencio roto, se sentía su espíritu, como si Rosa estuviera ahí, sentada en cada banca, susurrando: ármate de palabras, hija, aunque te tiemblen, aunque no te crean, aunque duela. Un grupo de mujeres decidió hacer un mural en el centro. Invitaron a artistas locales, pero también a niñas, a mujeres mayores, a sobrevivientes de violencia. Pintaron su rostro, sí, pero no como una santa ni como una mártir. La pintaron de frente, con el cabello recogido, las arrugas bien marcadas, y una sonrisa chiquita, de esas que solo aparecen cuando el alma está en paz. Alrededor de ella, escribieron frases de las cartas que había dejado. Una destacaba entre todas: si no te creyeron, escríbelo. Si te gritaron, cántalo. Si te apagaron, enciéndete. Cuando terminaron el mural, hicieron una ceremonia sencilla: velas encendidas, un cuaderno grande en el centro, y una consigna: cada quien pase y escriba algo, lo que quiera, lo que sienta, lo que aún le falta por decir. Pasaron horas, y ninguna hoja quedó en blanco, porque para entonces, Rosa ya no era solo la mujer que sobrevivió al abandono, a la traición, a la injusticia. Era símbolo, era raíz, era abrazo extendido. Clarisa, ya con el cabello completamente blanco, se paró frente al mural al atardecer. Lo miró largo rato, con el corazón lleno, y dijo en voz baja: nunca te fuiste, vieja querida, solo aprendiste a vivir en todas. Con los años, incluso quienes no conocieron a Rosa en vida hablaban de ella como si fuera parte de su familia. Mi tía leyó su historia cuando estaba en el refugio. Mi mamá dice que gracias a Rosa se atrevió a escribirle a su abusador y decirle que nunca más. Mi abuela llora cada vez que relee el cuaderno número 3. Dice que ahí está su infancia, y así, su historia se volvió herencia no genética, una semilla que pasaba de mano en mano, de boca en boca, de pecho en pecho. En algunas casas, las mujeres comenzaron a tener un rincón de la palabra, un espacio con flores secas, una vela encendida y un cuaderno abierto. Ahí escribían oraciones, recuerdos, duelos, promesas, sueños, y cada tanto,
Una de ellas decía: hoy quiero leer mi Rosa. No era una misa, no era un acto académico, era algo más íntimo, más real. Una mujer, con voz temblorosa, leía lo que antes la quemaba por dentro, y al nombrarlo, lo transformaba. Era como si el eco de Rosa siguiera enseñándoles a parirse de nuevo con cada palabra, a nacer sin vergüenza, a vivir con raíz firme. Un día, Abril, la niña que había recibido el cuaderno original años atrás ya convertida en mujer, volvió al centro. Traía el cuaderno entre sus manos, envejecido pero intacto, y con lágrimas en los ojos, dijo: vengo a devolver la primera semilla. Ya floreció, ahora es de otra. Y al entregarlo, las demás mujeres lo recibieron como se recibe un tesoro, no por el papel, no por la tinta, sino por lo que representaban: una vida que se negó a ser olvido, una historia que se transformó en refugio, una voz que, al romperse, abrió el camino para miles. Esa noche hubo canto, lectura, pan y fuego, el tipo de ceremonia que no se ve en los libros de historia, pero que sostiene el alma de un pueblo. Y en medio del canto, alguien leyó una última frase escrita al final del cuaderno: no vine al mundo a callar lo que me rompió, vine a convertirlo en casa para otras. Y todas entendieron, en lo más profundo, que Rosa no había muerto, solo se había hecho muchas. Con el tiempo, el nombre de Rosa fue inscrito en los muros, sí, pero más aún, fue tatuado en la piel, del alma de cada mujer que se atrevió a narrarse. Ya no hacía falta mencionar su historia para sentirla, bastaba con ver a una niña escribir sin miedo, a una madre leerle a su hija antes de dormir, no cuentos de princesas, sino páginas reales, donde el dolor se transforma. Bastaba con oír a una anciana decir: hoy me atreví a contar lo que escondí por 50 años, y alguien a su lado responderle: y no estás sola, Rosa está contigo, porque el verdadero triunfo no fue la fundación, ni los libros, ni el mural, fue la transformación invisible, cotidiana, silenciosa, pero poderosa, de una cultura que aprendió a escuchar lo que antes callaba, en un pueblo donde antes el abuso se escondía, donde el dolor se normalizaba, donde la mujer se resignaba. Ahora florecía algo nuevo, una genealogía de valientes. Clarisa, ya con los pasos más lentos y la espalda encorvada, seguía visitando el centro cada semana, y cada que llegaba una mujer nueva, le ofrecía la misma bienvenida: no importa cómo llegaste, lo que importa es que estás aquí, y aquí, se empieza de nuevo. Un día, durante el aniversario número 30 del centro, una joven, hija de una sobreviviente, leyó una carta que había encontrado entre los recuerdos de su madre. Era la carta que Rosa escribió para Mónica. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí, pero al escucharla, hubo un silencio tan hondo que hasta las hojas del flamboyán se detuvieron en el aire, y al final, la joven leyó con voz quebrada: perdonarte no fue fácil, pero lo hice, porque aprendí que la rabia no me devolvía nada, y que seguir viviendo era más importante que seguir odiando. Y entonces, todas se pusieron de pie, no para aplaudir, sino para abrazarse, para llorar juntas, para reconocer que, gracias a Rosa, habían aprendido algo más valioso que cualquier teoría: que el amor propio no se hereda, se aprende, y que una mujer que se reconstruye, reconstruye el mundo. Y así, con los años, Rosa se volvió raíz, no estatua, no mártir, no leyenda intocable, raíz, de esas que no se ven a simple vista, pero que sostienen el árbol entero, que alimentan sin pedir nada, que florecen en el alma de quien se atreve a recordar sin vergüenza. Su historia no se quedó en un libro, se volvió puente, se volvió lámpara, se volvió pan compartido entre mujeres rotas que ahora sabían cómo armarse de nuevo, porque Rosa enseñó algo que nadie más había dicho así, con tanto amor y tanta verdad: que nombrar el dolor no es revivirlo, es liberarlo, que la palabra escrita puede ser hogar, que la dignidad se puede recuperar incluso después de haberla pisoteado, que una mujer, con un cuaderno en las manos, es capaz de incendiar el silencio más cruel, y convertirlo en luz. Oiga, cuando una niña pregunta quién fue Rosa, no le muestran una fotografía ni una biografía, le entregan un cuaderno en blanco, y le dicen: escribe, ahí está ella, esperando en tus palabras,
Porque Rosa no murió, Rosa se multiplicó, en cada voz que se atrevió a salir del pozo, en cada mujer que entendió que no estaba sola, en cada historia que fue contada con el corazón entre las manos. Y ahora, cada vez que alguien toma la pluma con miedo, con rabia, con esperanza, una brisa suave se siente en el ambiente, y aunque nadie lo diga en voz alta, todas saben que es ella, Rosa, la que nunca dejó de escribirnos.